Capítulo 966. Papá está demasiado solo. Eso es todo. Al ver a Sander, los ojos de Nora se iluminaron instantáneamente. Sin esperar las órdenes de Truemen, abrió la puerta y saltó del auto. Sander se sorprendió un poco al verla. Se quedó donde estaba y no avanzó. Como no estaban muy lejos el uno del otro, Nora podía escuchar claramente su conversación. Truemen dijo con impaciencia: «Date prisa». «No quiero», respondió Sander. Truemen se burló: «¿Estás intentando que te obligue a hacerlo?». Sander dijo obstinadamente: «Papá, has cambiado, nunca antes me habías hablado así». Truemen continuó sermoneándolo. «Las cosas son diferentes ahora. Solía tener todo el tiempo del mundo para jugar y fomentar un vínculo contigo, pero ahora tenemos que darnos prisa». «No me atrevo a conocer a mami», dijo Sander. «¿Por qué la has decepcionado?». Las palabras de Truemen hicieron que Sander bajara aún más la cabeza. El chico, que tenía la cabeza gacha, estaba bastante abatido. «Mami hizo un gran esfuerzo para conseguirme el suero, pero yo», Sander realmente sabía que había hecho algo mal. Acababa de decir eso cuando Nora se acercó. Cuando lo escuchó, miró a Sander y le preguntó: «Entonces, sabes muy bien que lo que has hecho está mal, entonces, ¿por qué lo hiciste todavía?». Sander no se atrevió a mirar a Nora a los ojos cuando escuchó esto. Mantuvo la cabeza gacha mientras respondía: «¿Porque es papá? No puedo simplemente quedarme quieto y verlo morir. Papá es como Butterscotch y Buttercup. Él también es mi mejor amigo». Sander había crecido con Truemen y él era la única persona en el mundo de Sander. Al oír esto, Nora miró a Truemen. Después de pasar todo este tiempo con él, Nora sabía cómo era Sander. El niño podría parecer poco confiable y se comportaba como un engendro de Satanás, pero en realidad era muy sensible y tenía dificultades para fomentar vínculos con la gente. Esta fue también la razón por la que inmediatamente se atrevió a morder la mano del guardaespaldas cuando lo vio. Porque los forasteros eran todos villanos para él. Solo un puñado de personas podrían calificar para ser clasificados como suyos. Por ejemplo, había dicho que Ruth era su tía, pero en verdad, Sander nunca la había considerado como una de los suyos. Esto lo llevó a nunca intentar salvar a Ruth cuando llegó a Nueva York. Incluso la acosó. También fue este incidente lo que hizo que Nora y Justin pensaran que Sander veía a Truemen de la misma manera. Luego, metió la mano en su cabello, palpó y sacó un alambre de acero tan delgado como un mechón de cabello. Obviamente, se usaba para abrir puertas. Después de sacarlo, Truemen volvió a escanear su cabello con el escáner. Efectivamente, ya no sonó. Continuó escaneando hacia abajo nuevamente. Cuando llegó al rostro de Nora, el escáner volvió a sonar de repente. Nora dijo inexpresivamente: «Mi nariz es falsa. En el interior hay soportes metálicos. Por eso suena». Pero Truemen simplemente la miró con desprecio. «¿Crees que te acabo de conocer? Probablemente no lo sepas, pero yo te conozco mejor que tú mismo». Una Nora resignada solo pudo sacar un objeto blanco parecido a una muela del juicio de la parte más interna de su boca. Cuando el escáner escaneó el objeto, efectivamente, empezó a emitir un pitido. Truemen preguntó: «¿Qué es esto, mi pequeño sirviente?». «Veneno», respondió Nora. Truemen continuó mirando hacia abajo. Cuando llegó a su clavícula, volvió a sonar. Esta vez, sin esperar a que Truemen preguntara, Nora extendió la mano, palpó y volvió a sacar un hilo muy fino. El hilo era del mismo color que su piel. Incluso si uno la mirara con una lupa, no podrían darse cuenta de que tenía un hilo escondido en la clavícula. Nora tosió y explicó: «Esto es la cuerda de una cometa». Las cuerdas de las cometas eran muy resistentes, pero incluso cuerdas tan delgadas a veces podían matar. A menudo se utilizaban como armas en asesinatos. Además, la mayoría de los escáneres de metales no los detectarían. El que Truemen había encontrado realmente era capaz de detectarlo todo. Después, Nora se quitó las discretas uñas postizas de sus dedos. Las uñas postizas en sus 10 dedos eran armas o veneno. Nora sacó una espada flexible de su cintura. La espada flexible era de tan alta calidad que Truemen pensó que era un cinturón cuando la miró. ¿Nora sacó el transmisor que planeaba usar hace un momento?
Nora se quitó el alambre enrollado alrededor de su muslo. Nora sacó una daga que mantenía cerca de su pantorrilla. Nora se quitó los zapatos, que estaban especialmente personalizados para que pudiera controlar el mecanismo dentro de los zapatos con los dedos de los pies para extender las cuchillas afiladas en la punta. Ruido sordo. ¡Aporrear! Truemen miró fijamente las 7, 8, 9, 20 armas que Nora se había quitado en solo un lapso de 5 minutos, sintiéndose bastante destrozado. Ya ni siquiera podía mantener la sonrisa maliciosa en sus labios. En cambio, miró a Nora y le preguntó, «Entonces, si te hubiera llevado con Sander, ¿ya estaría muerto?» Todas esas numerosas armas, sin importar cuál, podrían matarlo. «No, no lo habrías hecho», respondió Nora. Justo cuando Truemen estaba a punto de dar un suspiro de alivio, Nora añadió, «Todavía no he encontrado el quinto 16, ¿sabes? Hombre de verdad». Después de que Nora se quitó todo, dijo, «Eso es todo lo que hay». Sin embargo, Truemen no le creyó. La escaneó nuevamente con el escáner de pies a cabeza. «Ahí, ahora puedes estar seguro de que no hay nada más, ¿verdad?», preguntó Nora. Truemen lo pensó. De repente, escaneó sus dedos. Ya había escaneado a Nora desde el cabello hasta los dedos de los pies. Además, incluso tomó la iniciativa de quitarse las uñas postizas. Lógicamente ya nadie tendría sospechas sobre sus dedos. Pero en el momento en que Truemen escaneó sus dedos, el escáner empezó a sonar de nuevo. «Hombre de verdad». Nora. Una Nora silenciosa se quitó las diminutas agujas escondidas en las grietas de sus uñas, sacando la friolera de 20 de ellas. Había 2 escondidos en cada una de las grietas de sus uñas. Eran demasiado pequeños para ser vistos. Tosió, incluso ella misma se sintió bastante avergonzada, y dijo, tenía tantas armas encima que me olvidé de ellas. Truemen replicó. ¿Crees que caeré en eso? Sin embargo, a Nora no le importaba si él la creía o no. En cuanto a Truemen, esta vez ni siquiera le perdonó las grietas de los dedos de los pies. Después de escanearla de arriba abajo varias veces con el escáner, finalmente guardó todas sus armas y continuó caminando hacia la pradera vacía al costado. ¿A dónde vas?, preguntó Nora. ¿No te lo dije ya hace un momento? Estoy orinando. Truemen respondió después de alejarse una cierta distancia. A Truemen no le preocupaba que ella escapara. En cuanto a Nora, se sentó en el coche y suspiró. No esperaba que la controlaran tan estrictamente. Genial, ahora realmente ya no podía contactar a nadie. Sin embargo, hasta el momento, parecía que las cosas no habían ido tan mal como había imaginado. Esperó otros 5 minutos. Justo cuando se estaba impacientando, de repente vio a Truemen aparecer en la distancia. Al lado de Truemen había un niño pequeño que solo le llegaba a la parte superior de los muslos. El niño parecía abatido y, obviamente, bastante infeliz. Era Sander. Capítulo 967. Come primero. Nora respondió y miró a la persona que daba la bienvenida a Truemen. Ella preguntó, ¿dónde está la cocina? La persona miró a Truemen y luego a Nora antes de decir, sígueme. Todo el edificio parecía ser propiedad de Truemen. Nora siguió al hombre hasta la cocina. Tan pronto como entró, escuchó una voz clara. ¿Está el joven maestro aquí? Cocinaré para él inmediatamente. Antes de que pudiera terminar, la persona replicó, no, sal tú. El chef se dio vuelta luciendo un poco aturdido. Su rostro estaba oscuro como si hubiera sido bronceada en algún lugar. Tenía ojos pequeños y una cara grande. Ella no salió ni siquiera cuando le dijeron que se fuera. Ella preguntó, ¿por qué? El hombre que hizo entrar a Nora se llamaba Harry. Él era el jefe cuando Truemen no estaba. Cuando la escuchó, escupió. ¿A qué te refieres con por qué? Te dije que salieras, así que sal. El joven maestro quiere comer comida hecha por esta persona. Date prisa y lárgate. El chef parecía descontento. Bien, saldré. ¿Por qué me hablas así? El joven maestro me invitó especialmente a cocinar. Cada vez que viene el joven maestro, come comida preparada por mí. ¿Está cocinando también?
El chef miró a Nora con recelo. A Nora no le importó. Lo pensó y de repente dijo, entonces ve a cocinar para Sander. El chef quedó atónito. ¿Quién es Sander? Nora, mi hijo. Harry había visto a Sander, por supuesto. Cuando Nora entró en la cocina, Sander quiso seguirla, pero su cabecita daba vueltas después de viajar durante 2 días seguidos. Ya estaba cansado. Por lo tanto, Nora pidió que Harry llevara a Sander a la cama de arriba para descansar. De camino a la cocina, ya había visto entre 7 y 8 personas en este edificio en ruinas, pero todos eran hombres corpulentos. Finalmente conoció a una mujer en la cocina. Además, Nora también le había preguntado a Harry. Sabía que, aparte del chef, nadie más sabía cocinar, así que le pidió al chef que cocinara para Sander. En cuanto a lo que podía cocinar, Nora no hizo ningún comentario. El chef todavía quería decir algo, pero Harry agitó la mano. Esta cocina es para cocinar para el joven maestro. Ve a la pequeña cocina de al lado. El chef se dirigió a la pequeña cocina. Luego, Nora se arremangó y se preparó para cocinar. Sin embargo, cuando se dio vuelta, vio a Truemen parado en la puerta mirándola boquiabierto. Nora arqueó las cejas y preguntó, ¿por qué estás aquí? Claramente Truemen lo había encarcelado en el sótano desde que era un bebé. En ese caso, no había manera de que tuviera sentimientos profundos por Truemen, pero ahora. Nora descubrió que estaba completamente equivocada. Incluso en un momento como este, e incluso cuando Sander comprendió que Truemen se había aprovechado de él, seguía llamándolo papá. Nora lo miró fijamente. Sander, sé que eres un niño sensato. Cuando te inyectaron el quinto 15, tu coeficiente intelectual mejoró aún más, por lo que deberías poder entender lo que estoy diciendo ahora mismo. El amor y la bondad que Truemen te mostró en el pasado fueron todos falsos. Solo lo hizo para el quinto 16. Ahora solo queda un V16 en el mundo. Si se lo das, morirás. Cuando Sander escuchó esto, hizo una pausa antes de responder, yo, lo sé. Nora se sorprendió. ¿Sabes? Sí. Papá me lo contó cuando llamó. A mí. Nora quedó aún más atónita. Siempre había pensado que Sander había sido engañado, pero por lo que parece ahora, parecía que a pesar de ser muy consciente de que solo una persona podía salvarse, ¿Sander había elegido robar el suero y dárselo a Truemen? Después de que Sander dijo lo que hizo, miró a Truemen y agregó, papá nunca me miente. Sander dijo seriamente, papá nunca me ha mentido ni me ha dicho que él era mi verdadero padre, así que siempre supe que era un niño que él había traído de otro lugar. Cada vez que papá me visitaba, me traía chocolate porque sabía que me gusta. Papá nunca me pega ni siquiera cuando soy desobediente, sino que me deja pensar las cosas por mi cuenta. Incluso cuando papá me envió de regreso con mamá, me explicó todo claramente. Después de susurrar todo eso, Sander finalmente miró a Truemen y dijo, pero esta vez me mentiste, papá, no me dijiste que secuestrarías a mami también. Como un pequeño adulto, se paró frente a Nora, miró directamente a Truemen y dijo, papá, si dejas que mamá regrese, te prometo que no dejaré que mamá te busque. Yo también te acompañaré hasta que muera. Después de hablar, dio un paso adelante y estiró los brazos para abrazar la pierna de Truemen. Nora observó la pequeña figura parada frente a ella. Por alguna razón, de repente sintió que su corazón cálido. Pero justo en ese momento, Truemen levantó a Sander descuidadamente con una expresión extraña en su rostro. Él dijo, por supuesto que tenía que ser amable contigo, pequeño. Todo fue para engañarte y que me robaras el quinto 16. Pero ahora que el quinto 16 está en mis manos, ¿crees que todavía te trataré como lo hacía antes? Truemen arrojó a Sander descuidadamente hacia Nora. Nora rápidamente agarró a Sander. Truemen se burló, ¡qué tonto! Vigila a tu hijo, mi pequeño sirviente. De lo contrario, no me guardes rencor si no le tengo piedad. Después de hablar, Truemen caminó hacia el auto y volvió a sentarse en el asiento del pasajero, dejándolos a los dos atrás. Nora lo miró desde atrás antes de finalmente mirar hacia abajo para ver una expresión de sorpresa en la carita de Sander. Obviamente, no esperaba que su padre adoptivo, quien lo había criado, se volviera así.
Nora estaba a punto de consolarlo cuando Sander de repente dijo: «Mami, no tengas miedo. Papá solo dice cosas desagradables, eso es todo. Pero la verdad es que es muy fácil llevarse bien con él. Él simplemente está, demasiado solo, eso es todo». La palabra, solitario, se pronunció en voz muy baja. Sin embargo, Nora frunció el ceño y dijo: «Sander, la naturaleza humana es muy compleja. Tú, te darás cuenta en el futuro». Después de hablar, se llevó a Sander con ella y se subió al auto. Sander se sentó obedientemente en el asiento trasero. Nora volvió a arrancar el coche. El trío se sentó en el auto en silencio, ninguno de ellos habló. Durante un rato, hubo una atmósfera muy extraña en el coche. 2 días completos después, Nora finalmente entendió hacia dónde se dirigía Truemen. Este lugar estaba en la frontera de 3 países diferentes. La gobernanza en lugares como este era en general bastante confusa y era un lugar que a ninguno de los 3 países le importaba. En el momento en que entró, Nora sintió como si el tiempo hubiera retrocedido 20 años. Las calles a su alrededor estaban deterioradas y en ruinas, y solo podían usar efectivo para comprar. Incluso había gente haciendo trueques. En definitiva, era una forma de vida muy atrasada. A todas las grandes empresas no les debe gustar hacer negocios aquí, después de todo, la gente aquí no tenía dinero. Además, la mayoría de los edificios aquí eran de poca altura y la pintura de las paredes se estaba desconchando. Desde que Nora llegó a la zona, pudo oler la comida podrida expuesta en las calles. Las calles estaban muy sucias y desordenadas. Entidades como la Liga Imperial o la Corporación Hunt rara vez se encontraban aquí. Nora volvió a arrancar el coche y entró en un edificio en ruinas. Tan pronto como el coche entró, 5 o 6 hombres corpulentos aparecieron inmediatamente al frente. Al ver su auto, corrieron hacia Truemen y lo saludaron. «Señor Yale». Truemen asintió. Uno de ellos dijo: «Señor Yale, finalmente estás aquí. Como no estábamos seguros de cuándo regresarías, aún no hemos cocinado. Te haré algo ahora mismo». Después de conducir durante 2 días y tomar relajantes musculares todos los días, Nora estaba bastante cansada. Ella salió del auto. Cuando estaba a punto de llevar a Sander a buscar un lugar para descansar, Truemen de repente sonrió y dijo: «No es necesario». Luego dijo: «Mi pequeño sirviente. Ve a prepararle algo de comer a tu amo». Nora al instante frunció el ceño. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Truemen se burló y dijo: «De lo contrario, a Sander no se le permitirá comer hoy». Nora pensó que el hombre debía ser un lunático. Sin embargo, parecía que simplemente disfrutaba acosándola. Al ver la mirada juguetona en sus ojos, los ojos de Nora brillaron un poco. De repente, sus labios se curvaron en una sonrisa. Le dio unas palmaditas en la mano a Sander y dijo lentamente con una sonrisa: «Claro». Capítulo 968. Mi sirviente Nora miró sorprendida a Truemen. Para ser honesto, tenía hambre después de permanecer hambrienta durante 12 horas. Por lo tanto, cuando olió la carne antes, realmente tuvo hambre. Sin embargo, ¿era esta persona realmente tan amable? Justo cuando pensaba en esto, escuchó a Truemen resoplar fríamente y decir con maldad: «Haré que lo pruebes en busca de veneno». «No puedo envenenarte sin drogas». Nora se quejó en silencio, pero sintió que esto encajaba con el carácter de Truemen. Se metió la mitad del filete en la boca sin dudarlo y comenzó a cocinar un segundo filete. Cuando Truemen vio que ella había comido, bajó la cabeza con satisfacción y miró a su mitad. Él preguntó: «Justin ni siquiera pudo comerse el filete de mi pequeño sirviente, ¿pero tuve tu primera vez?» Nora: «¿Por qué sonó tan mal?» Sospechaba que Truemen lo hacía a propósito. Ella ignoró a Truemen mientras cortaba un pequeño trozo de filete y se lo llevaba a la boca antes de empezar a masticarlo. El bistec estaba marinado, por lo que sabía bien. Truemen dio un mordisco y el jugo fresco del bistec se deslizó en su boca. Masticó de nuevo con satisfacción. Nora parpadeó y lo miró. 2 minutos más tarde, Truemen todavía estaba masticando. Después de otro minuto, Truemen escupió el filete en su boca. «¿Qué estás cocinando?».
¿No está demasiado caliente el fuego? Ni siquiera puedo tragar el bistec. Nora dijo, está cocido. Siempre y cuando sea comestible. Siempre lo había comido así cuando estaba en el extranjero. Como no gozaba de buena salud y tenía miedo a todo tipo de parásitos, cada vez que cocinaba bistec lo cocinaba muy bien y luego lo dejaba al fuego un rato más. Aunque un bistec así era difícil de masticar, era lo mismo en su estómago si lo tragaba de un solo trago. Hombre de verdad. Nora volvió a hablar. Sí, conozco mis propias habilidades culinarias. Por eso nunca le pongo las cosas difíciles a Justin. No le guardo rencor. Hombre de verdad. Esta vez estaba realmente enojado. Originalmente había pensado que era la primera vez que cocinaba bistec para alguien. No esperaba que ella le guardara rencor. Truemen se acercó a Nora enojado. Ir lejos. Nora dio un paso atrás. Truemen se acercó. Dame la sartén. Nora le entregó la sartén. Truemen empezó a cocinar su propio bistec. Se dio la vuelta a un trozo de bistec varias veces. Truemen cocinó el bistec con habilidad. El fuego fue perfecto. Tenía miedo de que me envenenaras. Aunque Nora realmente quería envenenarlo, él había traído el escáner de Dios sabe dónde para revisar todo su cuerpo de pies a cabeza antes de confiscar todas las armas y venenos que tenía encima. Ella realmente era incapaz de envenenarlo aunque quisiera. Eman ignoró a Truemen y tomó el filete que estaba a su lado. ¿Te cocinaré un bistec? Este es el plato más común que comí en el extranjero. Truemen sabía sobre esto. Después de todo, durante tantos años, había estado enviando gente para monitorear cada movimiento de Nora. Truemen asintió. Vio a Nora arrojar el filete a la sartén y encender el fuego. Nora chamuscó el filete con familiaridad. Truemen caminó detrás de ella y le preguntó, ¿has cocinado bistec para Justin antes? Nora. Ella miró la comisura de su boca. No. Los ojos de Truemen se iluminaron cuando una sonrisa apareció en su rostro. 5 minutos más tarde, Nora pasó el bistec de la sartén al plato y se lo entregó a Truemen. Truemen elogió, pequeño sirviente, ahora sabes cómo servir adecuadamente a tu amo. Nada mal. Parece que no te lo enseñé en vano. Esta mejora es realmente buena. Mientras decía esto, vio a Nora tragar, parecía haber olido el delicioso aroma. Pensó en cómo habían estado comiendo y bebiendo en el camino estos últimos 2 días. Para no permitir que el viejo rey encontrara sus rastros, de hecho habían estado sobreviviendo terriblemente. Ella no había comido bien. Lo único que pudo tener fue pan y agua. Cuando estaban a punto de llegar a su destino, no quedaba mucho pan, así que simplemente se lo dio todo a Sander. Él y Nora no habían comido en 12 horas. Truemen cortó su filete en 2 y llevó la mitad a la boca de Nora. Tú comes primero. Capítulo 969. Dime qué. Hace 2 minutos. El chef entró en la sala con 2 platos de lasaña. Sacó los 2 platos de lasaña de la bandeja y los colocó sobre la mesa del comedor. Luego, miró a Sander y le preguntó, ¿cuál es su relación con el señor Yale? Después de hablar, el chef frunció el ceño y preguntó más, ¿es usted el hijo ilegítimo del señor Yale? Un niño como él en realidad se alojaba en el dormitorio de su amo. El chef estaba terriblemente disgustado. En el momento en que ella expresó las preguntas, Sander frunció los labios con desdén. En el camino hacia allí, Truemen no había sido nada amable con él. Además, su relación no solía ser así en el pasado, pero su padre ahora se había vuelto extremadamente aterrador. Esto hizo que Sander frunciera los labios y respondiera, por supuesto que no, ¿cómo podría ser mi padre? Su papá Truemen no era alguien así. La chef quedó desconcertada por un momento cuando escuchó su respuesta. Luego, quitó la tapa de uno de los platos y se lo entregó a Sander. La lasaña en el plato estaba claramente cocinada de una manera extremadamente superficial. La pasta estaba poco cocida y la salsa estaba aguada. La capa de queso encima era casi inexistente, e incluso olía un poco mal. La chef se paró frente a él y lo miró con arrogancia mientras decía, «Tu mamá me dijo que te preparara algo de comida». «Ja, ¿quién se cree que es? ¿Cree que una sirvienta como ella puede darme órdenes?»
Soy alguien que sirve al señor Yale, e incluso una vez elogió mi cocina. ¿Quién crees que eres? No importa que el hijo de un sirviente insignificante como tú se quede aquí, pero ella incluso quiere que te haga comida. ¡Qué mujer tan ignorante! Dime, pequeño bastardo, ¿cuál es la relación de tu madre con el señor Yale? ¿Por qué prefiere que ella cocine a mí? Sander frunció los labios con desdén y miró a la mujer frente a él. La relación de mamá con ese chico no es asunto tuyo. Sander nunca había sido de los que dejaban que nadie le diera la peor parte, así que él mismo quitó la tapa del otro plato. La lasaña en ese plato se veía y olía deliciosa. La salsa de tomate era rica y carnosa, e incluso estaba cubierta con una deliciosa capa de pegajoso queso mozzarella y perejil. A simple vista era obvio que estaba preparado adecuadamente para su empleador. Sander señaló el plato de lasaña y dijo: «Quiero este plato de lasaña». «No, no puedes tenerlo». El chef lo detuvo. Sander preguntó de inmediato: «¿Por qué?». Después de ponerlo en el plato, miró a Nora, que estaba mirando la carne que tenía en la mano mientras le entregaba el plato. «Come la mitad y prueba si hay veneno». Después de darle 2 bocados al filete de truemen, Nora finalmente se dio cuenta de lo demasiado cocidos que estaban. En el pasado, siempre temía que sus filetes estuvieran poco cocidos, por lo tanto, terminaba con filetes simplemente demasiado difíciles de tragar. Truemen terminó de cocinar el último trozo de carne y miró hacia arriba para ver a Nora comiendo. Su boca estaba abultada como la de un pequeño hámster, y se parecía un poco a la forma en que comía Sander. Truemen bajó los ojos y miró los 2 medios filetes en el plato. Él frunció los labios. Después de que Nora terminó de comer, dijo: «Iré a ver qué está comiendo Sander». Truemen no la detuvo. Nora salió. Le habían dicho al chef que enviara comida arriba desde la pequeña cocina. Probablemente había ido a servirle comida a Sander. Harry se quedó mirando a Truemen en estado de shock mientras Nora salía de la cocina. «Joven maestro, ¿esto es?». «Un sirviente». Truemen dijo fríamente. Harry instantáneamente dejó escapar un suspiro de alivio. Cuando vio al joven maestro cocinar para ella personalmente, pensó que al joven maestro le había gustado esta mujer. ¿Esta mujer iba a ser su amante? Pero ella también era una sirvienta. Con esto en mente, escuchó a Truemen decir nuevamente: «Mío». «¿Harry?». Truemen lo miró fríamente. «Ella es mi sirvienta». Harry. Al instante entendió lo que quería decir el joven maestro. Por otro lado, Nora subió las escaleras. Cuando llegó a la escalera superior, escuchó al chef regañar a alguien. «Pequeño bastardo, estoy sirviendo al joven maestro. ¿Sobre qué base debo servir? ¿Tú?». Capítulo 970 Psicoterapia. Cuando Nora escuchó la voz áspera de Truemen, inmediatamente frunció el ceño. Tonterías. Ese tipo actualmente no solo se estaba divirtiendo mucho burlándose de ella, sino que también sentía un gran disgusto hacia Sander. Ahora que había golpeado a su pequeño chef, él definitivamente iba a usarlo contra ella nuevamente. Ella frunció el ceño y rodeó a Sander con sus brazos. Luego, miró al chef y le dijo en tono de advertencia: «No es nada. Tu maestro ya está muy cansado, ¿no?». Al ver su comportamiento, el chef inmediatamente supo que ella estaba dando marcha atrás, por lo que inmediatamente replicó: «¿Qué quieres decir con nada? ¿Por qué no dijiste que era nada cuando me golpeaste hace un momento? Señor Yale, debe ayudarme aquí». Después de hablar, inmediatamente corrió hacia Truemen y lo agarró de la manga. «Señor Yale, ese pequeño bastardo exigió que le sirviera». «Ja, pero ¿por qué debería hacerlo? Tú me contrataste personalmente como tu chef y una vez dijiste que solo puedo servirte a ti. Además de eso, incluso quería comerse la lasaña que te hice. Cuando me negué, me arrojó el plato de lasaña. Realmente dolió. Y esa mujer también. Bojú, ella realmente me golpeó». La mirada en los ojos de Truemen se volvió un poco de disgusto y miró a Nora con tristeza. «¿Ella te golpeó?». El chef asintió repetidamente. «Sí. No solo me golpeó, sino que también me regañó. Bojú, solo le preparé un plato de lasaña al niño porque me daba lástima».
¿Qué les hace pensar que pueden mandarme? ¿E incluso pegarme si me niego a obedecer sus órdenes? El rostro del chef estaba lleno de lágrimas. Nora miró a Truemen con recelo, preguntándose cómo el hombre iba a ponerle las cosas difíciles debido a este problema. Pero cuando estaba pensando en ello, vio a Truemen acariciando su barbilla. De repente sonrió e hizo algo discordante, sacó un par de anteojos y se los puso. Luego, su voz se volvió siniestra cuando dijo, ¿tal vez es el hecho de que él también es tu maestro? El chef quedó atónito. ¿Qué dijo, señor Yale? La expresión de Truemen era oscura y siniestra mientras repetía, dije que es porque él también es tu maestro. Entonces, Truemen gritó hacia el exterior, Harry. Ya voy, señor Yale. Harry llegó a la citación. Cuando vio al Truemen con gafas, se sorprendió un poco. Señor. ¿Yale? Truemen. No, ahora deberíamos llamarlo Caleb. Caleb señaló al chef y le ordenó, sácala y enséñale las reglas. El chef inmediatamente tomó el plato de lasaña y lo sostuvo detrás de ella. Ella dijo, soy alguien que solo sirve al señor. Yale, pequeño bastardo. ¿Por qué debería atenderte a ti? ¿A quién crees que estás llamando pequeño bastardo? Dijo Sander. Tú, por supuesto. El chef se burló. Al momento siguiente, Sander volcó el plato de lasaña y se lo lanzó directamente al chef. Ah, eso duele, pequeño bastardo, debes estar harto de vivir. Nora, que escuchó su intercambio en el momento en que subió las escaleras, rápidamente abrió la puerta, donde inmediatamente vio al chef corriendo hacia Sander. Tenía el brazo levantado y estaba a punto de golpearlo. La mirada en los ojos de Nora se oscureció cuando inmediatamente pateó una vieja silla de madera desgastada junto a ella. La silla voló directamente hacia la chef y la golpeó con fuerza en la espalda. El impacto hizo que la chef tropezara y cayera al suelo. Después de la conmoción, Sander, que había visto a Nora, inmediatamente saltó de la cama y fue detrás de Nora. Nora no usó tanta fuerza esta vez, después de todo, la habían drogado. Debido a esto, el chef logró levantarse rápidamente. Cuando miró hacia atrás y vio a Nora, inmediatamente gritó, ¿cómo te atreves a pegarme? ¿Sabes quién soy? Voy a contarle al señor Yale lo que pasó de inmediato. ¿Y que se deshaga de ustedes dos? Casi tan pronto como terminó de hablar, una voz vino desde la puerta. ¿Dime qué? Capítulo 971. ¿Papá es una mala persona? Caleb obviamente quedó atónito por sus palabras. Parecía que nunca antes había considerado la sugerencia. Frunció el ceño y preguntó, ¿podrías curarme? Caleb tenía un trastorno de personalidad múltiple. Dicho sin rodeos, tenía esquizofrenia. De hecho, Nora había curado a alguien antes. Ella asintió. Sí puedo. Caleb permaneció en silencio durante un largo rato antes de finalmente preguntar, ¿hasta qué punto se puede curar? Nora pensó por un momento y luego respondió, si nada sale mal, puedo evitar que Truemen vuelva a aparecer. Caleb guardó silencio. Exhaló un pequeño suspiro y dijo, en ese caso, no podemos hacerlo todavía. ¿Por qué? Nora preguntó sorprendida. Caleb, resignado, respondió, porque solo Truemen sabe dónde está el quinto 16. Hasta ahora no he encontrado ninguna información sobre el quinto 16. Nora asintió. No te preocupes por eso. Las enfermedades mentales no son algo que pueda curarse de la noche a la mañana. Toma tiempo. Puedo comenzar con los preparativos por ti primero. Después de que Caleb asintió, suspiró de nuevo y dijo, en realidad, no importa si me curo o no. Bajó los ojos y dijo, cuando tenga el quinto 16, se lo daré a Sander. No lo usaré yo mismo. Cuando Sander obtenga el último V16 restante, moriré. Entonces no importa si se cura o no. Y si los tres no podemos burlar a Truemen, él se volverá muy fuerte cuando se inyecte el quinto 16. Para entonces, me temo que ya no podrás tratarme más. Nora estaba a punto de persuadirlo para que aceptara el tratamiento médico cuando Caleb dijo, pero aún podemos intentar que lo traten. Por ahora, es suficiente siempre y cuando pueda aparecer más a menudo y ocupar el cuerpo durante más tiempo.
De esta manera también me resultará conveniente buscar pistas. Nora exhaló un suspiro de alivio. Sí. Después de un tiempo, el nuevo chef que Harry había encontrado les trajo la comida preparada para Sander. Sander miró a Caleb y comenzó a profundizar obedientemente. Sander parecía excepcionalmente distante con Caleb. Nora lo pensó por un momento. Sander sentía algo por Truemen en lugar de por Caleb. Justo cuando un toque de vacilación cruzó por sus ojos, Caleb dijo: Truemen no me deja acercarme a Sander, por temor a que se lo lleve. Entonces, todos estos años, él ha sido quien ha cuidado a Sander. Luego, Caleb sonrió y añadió: pero tampoco es cierto que no hayamos tenido ningún contacto entre nosotros. Déjale saber con quién puede meterse y con quién no. Además, traiga a otro chef aquí para que prepare algo para que coma el niño. Sí, señor. Harry se estremeció. Inmediatamente bajó la cabeza, agarró a la chef y la sacó. El chef gritó: Señor Yale, señor Yale. Callarse la boca. Harry cubrió la boca del chef de inmediato. ¿Sigues cortejando a la muerte incluso en este momento? Ten una idea de a quien acabas de ofender. La chef continuó soltando gritos ahogados mientras se la llevaban. En la habitación. Al ver a Caleb, toda la tensión desapareció de la cabeza de Nora. Caleb se frotó las sienes y suspiró. Él no hizo nada escandaloso cuando estuve fuera, ¿verdad? Nora hizo una pausa y luego dijo: no, no lo hizo. Bien. Caleb suspiró y acercó una silla a la habitación. Sander, pronto te traeremos algo delicioso, ¿de acuerdo? Sander miró a Caleb y encontró el comportamiento del hombre muy novedoso. Él asintió y respondió: está bien. Entonces, Nora miró a Caleb y de repente preguntó: ¿puede oír lo que te estoy diciendo ahora mismo? No, no puede. Caleb añadió: él solo lo sabrá cuando conversemos. Es bueno saberlo. Nora se sentó en la cama. Quiero hablarte de psicoterapia. Capítulo 972. Manchas de sangre. Nora miró fijamente a Sander frente a ella. Anteriormente, cuando Sander regresó con ellos por primera vez, para llevarse mejor con el niño, ni Nora ni Justin le habían dicho nada negativo sobre Truemen a Sander. Después de todo, durante los últimos 5 años, Truemen fue el único pariente del niño. Sin embargo, desde que Sander robó el quinto 16 y se lo dio a Truemen, Nora se arrepintió. Debería haberle enseñado a su hijo a diferenciar entre el bien y el mal. Al ver que Sander finalmente estaba sacando a relucir el tema, se mantuvo en silencio por un momento antes de finalmente decir: el verdadero mal no existe realmente en este mundo, Sander, y todos tienen un lado oscuro en lo más profundo de sus corazones. Pero como seres humanos, debemos salvaguardar nuestros límites morales y respetarlos. No importa lo que hagamos, incluso si actuamos un poco egoístas por nuestro propio bien, no debemos cruzar ese límite. Truemen le había enseñado a Sander a ser inescrupuloso y a recurrir a cualquier medio disponible para lograr sus objetivos. Esto era evidente por la forma en que Sander había intimidado con frecuencia a las niñeras y guardias de seguridad cuando vivía con Nora y Justin. El pequeño era un demonio de principio a fin. Afortunadamente, todavía era joven y de buen corazón por naturaleza, que era la única razón por la que no haría nada ilegal. Sin embargo, la personalidad de un niño ya estaba cimentada cuando cumplió 5 años. La personalidad herética y oscura de Sander se había arraigado en él. Para algunos, su infancia podría curar cualquier sufrimiento que experimenten a lo largo de su vida. Pero a otros les llevó toda una vida sanar el sufrimiento de sus experiencias infantiles. Esos 5 años pasados en la oscuridad ya habían descarriado a Sander. Por lo tanto, Nora le enseñó cosas de manera diferente a como les enseñó a Cherry y Pete. Quería que Sander mantuviera sus límites morales. Sander, que parecía entender vagamente, asintió. Sin embargo, persistió y volvió a preguntar: entonces, ¿Papá Truemen es realmente una mala persona? ¿Era realmente una mala persona? Nora no le respondió directamente. Ella solo le acarició el pelo y dijo: la gente no debería definirse por los conceptos de bueno y malo.
Aunque es un hombre lamentable, eso no le da derecho a vengarse de la sociedad solo por sus desafortunadas circunstancias. Sander, ¿recuerdas cómo insististe en pedir libros de medicina cuando tenías 4 años? Sander hizo una pausa por un momento, luego levantó la cabeza y lo miró. ¿Cómo lo supiste? Cuando tenía 4 años, muchos de los animales que lo rodeaban habían muerto. Sander quería salvarlos, pero Truemen había dicho con desprecio, «Tú, salvar personas es lo que hacen los médicos, ¿qué tiene que ver contigo?» Sander había respondido en ese momento, «Entonces seré médico, papá, enséñame cómo ser médico». Cuando Truemen escuchó esto, pensó en algo y se burló, «Lo que más odio a los médicos, no puedes estudiar medicina». En el pasado, hacer un berrinche había funcionado cuando Sander quería algo. Esta vez, sin embargo, por mucho que suplicó, Truemen simplemente no estuvo de acuerdo. Él dijo, «¿A quién crees que fueron tus animalitos? ¿Y quién crees que los operó? Puede ser lo que quieras excepto un médico». Los verdugos de la misteriosa organización eran todos profesionales y médicos que, en nombre de la investigación científica, hacía tiempo que habían olvidado sus límites morales básicos como seres humanos. Además, todas esas personas alrededor de Truemen, casi 1000 de ellas, que habían muerto mientras él crecía, no habían recibido entierros adecuados, sino que fueron diseccionados por los médicos. De hecho, algunos que ni siquiera estaban muertos también habían sido llevados para experimentos con humanos vivos. Fue una realidad muy cruel. Diseccionar el cuerpo humano y observar la probabilidad de que las personas sobrevivieran a diversas situaciones que desafiaban los límites humanos eran las mejores formas de comprender la estructura y los límites del cuerpo humano. Por supuesto, se dijo que habían tomado como referencia las acciones de un país que obtuvo una gran cantidad de datos invaluables al realizar experimentos brutales similares con prisioneros de guerra. Esto llevó a que ese país avanzara más que otros en diversos campos médicos. Por eso Truemen odiaba más a los médicos, especialmente a los que estudiaban biotecnología. Pero Sander no lo sabía, solo quería salvar a sus amigos. De hecho, ya le había arrancado el corazón a un conejo y se lo había metido en el corazón a un perro. Cuerpo. Luego inició una huelga de hambre y le dijo a Truemen que se moriría de hambre si no le permitían estudiar medicina. Truemen no se rindió al principio. Pero Sander era terco y nunca cedía en cosas que ya había decidido, por lo que dejó de comer y beber de verdad. 3 días después, el pequeño Sander se desmayó. Cuando volvió a despertar, había una bandeja a su lado. Encima había una jugosa hamburguesa en un plato, así como una unidad flash USB. Junto a la unidad flash USB había una nota escrita con fiereza, «Solo puedes estudiar medicina a mis espaldas. Si lo descubro, lo confiscaré todo». Es posible que Sander haya crecido encerrado en un sótano, pero tenía acceso a Internet y a una computadora. Entendió algo en ese momento. Se levantó, se comió la hamburguesa y luego insertó la unidad flash USB en la computadora. Efectivamente, dentro de la unidad flash había grandes cantidades de material educativo sobre medicina. Sander sabía que su papá Truemen tenía una personalidad incómoda, por lo que seguía estrictamente sus órdenes y solo estudiaba medicina en secreto, cuando Truemen estaba fuera. Una vez que Truemen regresara, inmediatamente dejaría de estudiar. En ese momento, simplemente había pensado que Truemen estaba haciendo un berrinche, pero ahora que lo pensaba de nuevo. Sander parecía haberse dado cuenta de algo. ¿Tú fuiste quien me dio esa unidad flash? Caleb suspiró, extendió la mano y revolvió el cabello de Sander. Sander se congeló pero no lo apartó. Luego escuchó a Caleb decir, «Eres tan terco como él, así que no tuve otra opción que adoptar una solución que ofreciera lo mejor de ambos mundos». Sander bajó la cabeza, comió un bocado de comida y luego susurró, «Gracias». Caleb no dijo nada. En cambio, se levantó y salió. «Ustedes profundicen primero. Iré y me ocuparé de ese viejo chef». Nora dijo de inmediato, «Su error no garantiza la muerte». Aunque este era un lugar que a ninguno de los países con los que limitaba le importaba, y muchas cosas operaban de manera corrupta aquí, Nora nunca había sido alguien que mostrara un descarado desprecio por la vida humana. El chef había sido irrespetuoso con ella y su hijo, pero darle una paliza ya era suficiente.
No había necesidad de matarla. Caleb se dio vuelta y le sonrió irónicamente. Por supuesto. ¿Crees que soy Truemen? Luego, salió por la puerta después de hablar. Nora y Sander compartieron el plato de lasaña. Después de que terminaron la comida, Nora le dijo a Sander que se acostara y descansara. De repente preguntó, ¿realmente nunca lo has visto con gafas en todo este tiempo? Sander respondió, no. Nora estaba a punto de hacer otra pregunta cuando Sander de repente se volvió para mirarla. Él dijo, «Mami, es papá quien no me deja verlo». Nora quedó desconcertada. Sander miró directamente a Nora con un poco de abatimiento y tristeza en sus ojos. Dijo, «Papá dijo que era una mala persona y me dijo que no lo conociera. Pero ahora parece que papá es la mala persona, ¿verdad?» Capítulo 973. Ofendió a alguien que no debería haber ofendido. La mirada en los ojos de Caleb cambió dramáticamente de inmediato. Nora lo miró fijamente y dijo, «Por lo tanto, puedes dejar de actuar, Truemen». Al escuchar esto, una sonrisa se formó repentinamente en el rostro de Caleb, y fue como si incluso su voz hubiera cambiado, volviéndose aguda y penetrante. Se quitó las gafas y dijo, «Dios mío. Eres bastante inteligente, ¿no es así, mi pequeño sirviente?» Después de hablar, se humedeció los labios y luego miró la diadema en el suelo. Luego, resopló y dijo, «Soy el único que puede darle órdenes a mi sirviente. ¿Cree que también puede darles órdenes a ustedes? ¿Es ella siquiera digna de hacerlo?» Aunque sus palabras fueron las que diría un director ejecutivo mandón, en cambio hicieron que a Nora se le pusieran los pelos de punta. ¿Solo porque el chef mostró falta de respeto hacia ella y Sander, Truemen la había matado? Ese tipo tenía demasiada sed de sangre. Además, Truemen incluso había pretendido ser Caleb. En ese caso, eso significaba que Nora tendría que prestarle especial atención en el futuro cuando cambiara a su otra personalidad. Además, ¿cuándo exactamente Caleb se convirtió en Truemen? ¿La psicoterapia que mencionó hace un momento? ¿Era Truemen o Caleb en ese momento? Nora ya no podía decirlo. Desde el principio, los dos eran lo mismo. Además de eso, eran personalidades primarias y secundarias que podían conversar entre sí. No podría ser más fácil para ellos fingir ser el uno del otro. Mientras Nora estaba sumida en sus pensamientos, Truemen comenzó a caminar hacia ella, haciendo que la mirada en los ojos de Nora se volviera aún más oscura y profunda. Después de que Truemen se acercó a Nora, bajó la cabeza y dijo con una sonrisa, «Mi pequeño sirviente, sé que tanto tú como Caleb queréis el quinto 16, además del hecho de que Caleb definitivamente te dará el quinto 16 después de recibirlo». Sus manos sobre él. Ya perdió las ganas de vivir hace mucho tiempo. Para ser honesto, ¿no es imposible para mí darte el quinto 16? Si aceptas una de mis condiciones, le cederé la única posibilidad de sobrevivir a Sander. ¿Cómo suena eso? ¿Una condición? Nora lo miró con recelo. No era tan ingenua como para pensar que la condición de Truemen sería tan fácil de cumplir. Efectivamente, al momento siguiente, un sonriente Truemen continuó, «Da a luz a mi hijo. Cuando tenga una descendencia, te daré el quinto 16. Sander, quiero que sepas esto, aún eres joven, por lo que educarte y cuidarte es nuestra responsabilidad. Los verdaderos padres nunca actúan contra sus hijos cuando los crían. Entonces, si alguna vez te pide que hagas algo que te haga daño, recházalo». Sander quedó atónito cuando escuchó sus palabras. Mientras miraba a Nora, pareció comprender realmente en ese instante lo que se suponía que debían ser los padres. Después de tener una conversación sincera con Sander y obtener una comprensión más profunda de los pensamientos del niño, Nora lo convenció para que se durmiera y luego salió de la habitación. Tan pronto como salió por la puerta, vio a Harry arrastrando una maleta y saliendo. La maleta era enorme y parecía que dentro había algo muy pesado. Nora no le prestó mucha atención. Sin embargo, cuando los dos se cruzaron, Nora de repente se detuvo y se volvió para mirar a Harry. Harry le dedicó una sonrisa y se fue rápidamente sin decir nada. Pero el olor a sangre que salía de la maleta flotó en el aire, lo que hizo que Nora entrecerrara los ojos.
Solo entonces entró a la habitación, donde inmediatamente vio a Caleb lavándose las manos con una toallita húmeda. Se lo secó muy meticulosamente, limpiándose las manos un dedo a la vez. Finalmente, arrojó la toallita húmeda al bote de basura que estaba a su lado. Fue entonces cuando finalmente se giró y miró hacia atrás. Parecía un poco desconcertado al ver a Nora, pero al momento siguiente sonrió y preguntó: ¿Pasa algo, Nora? Nora bajó la mirada. De repente, preguntó: ¿Qué decidiste hacer al final con ese chef? Sin ningún cambio en su expresión, Caleb respondió: le pedí a Harry que la despidiera. ¿Es eso así? De repente, Nora señaló una diadema junto a ella en el suelo. Si es así, ustedes se olvidaron de llevarse su diadema. La diadema estaba toda manchada de sangre. Capítulo 974. No es demasiado tarde. Nora regresó a la habitación de Xander. Al pensar en las repugnantes condiciones que Truemen había propuesto, sintió como si no pudiera respirar. No esperaba que Truemen dijera algo así. En ese momento alguien llamó a la puerta. Nora se giró y miró hacia atrás para ver al nuevo cocinero, el que Harry acababa de encontrar, entrando. Con la cabeza gacha, la cocinera le dedicó una sonrisa congraciadora nada más entrar y luego dijo: «Estoy aquí para recoger los platos, señorita». Al final resultó que los platos de la comida de Xander aún no habían sido retirados. Nora asintió. Obviamente, Harry le había avisado a la cocinera, por lo que no se atrevió a menospreciar a Nora. Se adelantó y trató a Nora como si fuera su amante. Con la cabeza gacha, se acercó a la mesa. Después de recoger los platos, de repente miró a Nora y le preguntó: «¿Quiere postre, señorita? Puedo hacerte algunos». Nora negó con la cabeza. «No hay necesidad». La cocinera bajó la cabeza y se rió. «Está bien. Sin embargo, comer algo dulce te hará sentir mejor». Cuando dijo eso, Nora quedó desconcertada. De repente miró a la cocinera. Un rato después, finalmente se levantó y dijo: «Tienes razón». Xander había estado tenso y asustado todo el camino hasta aquí. Hagamos un postre en la cocina para que pueda tenerlo listo cuando se despierte. ¿Eh? Puedo hacer algunos yo solo y mostrárselos. No, está bien. Vamos. Nora tomó la iniciativa mientras la cocinera la seguía sosteniendo los platos y cubiertos. Tan pronto como los dos salieron de la habitación, efectivamente, vieron a Truemen apoyado contra la pared mirándolos. Una sonrisa herética colgaba en las comisuras de sus labios cuando dijo: «Hazme un poco también». Nora puso los ojos en blanco pero no se negó. «Bueno. Mi pequeño sirviente está ganando cada vez más conciencia de sí mismo». Truemen sonrió. Justo cuando estaba a punto de seguirlos, Nora de repente se detuvo y dijo: «Truemen, si me sigues a todas partes así, me darás una cierta impresión». Truemen quedó desconcertado. ¿Qué? Nora enarcó las cejas. «Vas a hacerme pensar que estás enamorado de mí». Truemen quedó instantáneamente estupefacto. Después de 2 segundos completos, finalmente perdió los estribos y espetó: «De ninguna manera. Seguro que piensas muy bien de ti mismo». Nora no dijo nada más y se limitó a alzar las cejas. Un Truemen furioso entró inmediatamente en su habitación lateral. La expresión de Nora cambió dramáticamente al escuchar sus palabras. «¿Pervertido? ¿Pervertido?» Truemen se rió de repente. «¿Pero por qué me parece una transacción tan confiable? ¿Qué opinas? Te daré 5 días para pensarlo. 5 días después, Xander estará listo para la inyección. Para entonces, tendremos que decidir realmente quién de nosotros utilizará el quinto 16. Después de hablar, le dio una palmada en el hombro a Nora y añadió: «Piénsalo detenidamente, mi pequeña sirvienta». 2:11 en las afueras de la ciudad. Harry, junto con 2 de sus subordinados, sacaron el cuerpo del chef de la maleta. Había heridas en todo el cuerpo del chef, que había tenido una muerte muy miserable. La vista hizo que los 2 subordinados se estremecieran por completo, e incluso sus voces temblaban mientras hablaban. Se volvieron hacia Harry y le preguntaron: «Oye, Harry, ¿no la golpearon demasiado?
¿Por qué estaba tan enojado el señor Yale? Harry los miró fijamente a los dos y respondió, porque ella ofendió a alguien que no debería haberlo hecho. Los dos hombres comprendieron de inmediato. Parece que la mujer y el niño que el señor Yale trajo consigo tienen un lugar especial en su corazón. Mantén los ojos bien abiertos y ten cuidado de no cometer errores tontos en el futuro. ¿Se ha encaprichado el señor Yale con esa mujer? Ella ciertamente es muy bonita. Mientras los dos charlaban, cavaron un hoyo y enterraron al chef. Junto a ellos, Harry los miró vacilante, pero al final, simplemente dejó escapar un suspiro. La ignorancia a veces era una bendición. El chef también tuvo bastante mala suerte. Seguro que había ofendido a la persona equivocada. Capítulo 975. Están enamorados de ella. No estoy de acuerdo. Nora fue muy firme. Incluso si el que estaba frente a ella era Trueman, un hombre con un temperamento extraño, provocativo que fácilmente podría traerle problemas, todavía había algunos límites que debían protegerse. Efectivamente, Trueman frunció el ceño y resopló con frialdad. ¿No tienes miedo de que mate a Sander? Nora enarcó las cejas. Si lo matas, ya no tendrás nada con que amenazarme. Además, si le pones un dedo encima, haré que desees estar muerto. Hacia el final de su frase, la voz de Nora se volvió terriblemente siniestra. Su reacción sorprendió incluso al hombre que estaba frente a ella. Los ojos de Trueman parpadearon un poco. Al parecer había pensado en algo, resopló fríamente y entrecerró los ojos. No hay prisa. Tarde o temprano haré que tengas a mi hijo voluntariamente. Después de hablar, se fue. Después de salir de la habitación de Nora, entró en su propia habitación en el tercer piso. Su habitación tenía una gran insonorización. La gente de afuera no podría escuchar nada de lo que se dijera adentro. Después de que el hombre cerró la puerta, la expresión de sus ojos cambió repentinamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente tienes tantas ganas de salir? ¿Tienes algo que decirme? No la obligues a hacer cosas que no quiere. De repente, un aire de certeza entró en la voz del hombre cuando dijo, «Tú también estás enamorado de ella». «Ja, ¿cómo puede ser eso? Yo soy tú y tú eres yo. Conozco tus verdaderos sentimientos. No esperaba que llegáramos a un consenso sobre este asunto». ¿Entonces? Entonces, si la deseas tanto, ¿por qué no la obligas a hacer lo que quieres? Dudo que no haga lo que dices si le pones un cuchillo en la garganta a Sander. Ja, ahora te arrepientes. No soy. Callarse la boca. Eres. Originalmente se suponía que ella era tu mujer. Pero tú la rechazaste en aquel entonces. Te dije que te callaras. HMP, te dije en ese entonces que el gordito sería muy divertido, pero no me creíste e insististe en ir contra King. ¿Incluso la menospreciaste? La menospreciaste en el pasado, pero ahora se ha convertido en alguien muy por encima de tu liga. Haces que parezca como si no hubieras tenido nada que ver en el rechazo de ella en aquel entonces. Sin embargo, pensándolo bien ahora, ¿nos opusimos tanto los dos al matrimonio en aquel entonces porque ella estaba muy gorda? Solo entonces Nora siguió al cocinero escaleras abajo y entró en la cocina. El cocinero encendió la estufa y hirvió un poco de agua. Ahora que había algunos sonidos de fondo, de repente bajó la voz y dijo, «Mi nombre es Winnie. El señor Hunt me envió para ayudarle». Mientras hablaba, añadió un poco de azúcar y otros ingredientes a la olla. Nora bajó los ojos. Así es. Lo que dijo la cocinera acerca de que comer algo dulce te haría sentir mejor le había permitido a Nora reconocer la identidad de la otra parte. Esas fueron las palabras de Cherry. Era solo que Nora sospechaba que la estaban monitoreando en la habitación de arriba, por lo que no se había atrevido a tomar ninguna medida. Ahora que estaban en la cocina y hirviendo agua, con el vapor cubriéndolos a los dos, así como el sonido de la campana extractora funcionando en la cocina, los dos finalmente se atrevieron a conversar. Nora también bajó la voz. ¿Dónde está? Después de que Trueman perdió su barco, King también sancionó sus finanzas. Su decisión de llegar hasta allí había sido de último momento. Además, Trueman también fue muy cuidadoso durante todo el camino hasta aquí,
por lo que Nora pensó que Justin no podría encontrarlos tan pronto. Pero inesperadamente, el hombre fue bastante eficiente. Winnie respondió, está en la ciudad. Puedo salir a comprar comida una vez al día. El señor Hunt dijo que una vez que estés listo, puede asaltar el lugar con sus hombres en cualquier momento. ¿Hay algún mensaje que quieras que le pase? ¿Estás a salvo en este momento? Sí, estoy a salvo. Nora también ayudaba buscando ingredientes como leche, etc. Mantuvo la cabeza gacha e hizo todo lo posible por mantener sutiles los movimientos de los labios mientras hablaba. Ella dijo, dígale que no actúe precipitadamente. No alertes al enemigo antes de que encuentre el quinto 16. Tanto Sander como yo estamos a salvo, no te preocupes. Está bien, transmitiré el mensaje más tarde. Winnie levantó la cabeza y sonrió a Nora. Puedo encargarme del resto yo sola, señorita. Puede regresar. Está bien. La cocción tardará un poco, así que asegúrate de vigilar el calor. Bueno. Los dos conversaron normalmente por un rato más antes de que Nora finalmente saliera de la cocina. Tan pronto como subió las escaleras, se sorprendió. Truemen estaba parado justo frente a ella y mirándola fijamente. Nora lo ignoró y se preparó para entrar a la habitación a dormir con Sander. Sin embargo, Truemen la agarró del brazo. Oye, entonces, ¿qué opinas de las condiciones que mencioné antes? No estoy muy impresionado. Nora lo miró. Soy un ser humano, no una máquina. Además, si quieres tener hijos, no faltan personas dispuestas a tener tu bebé, ¿verdad? Pero no quiero acudir a ellos, respondió Truemen de inmediato. Nora frunció el ceño. Truemen, que se sentía avergonzado, se enojó un poco. ¿Estás protegiendo tu castidad gracias a Justin Hunt? ¿Solo porque le diste 3 hijos? ¿Sabes que los niños que diste a luz en aquel entonces deberían haber sido míos? Tan pronto como dijo eso, la cabeza de Nora se levantó de repente y lo miró con incredulidad. ¿Qué dijiste? Truemen se burló. Dije que los niños que diste a luz en aquel entonces deberían haber sido míos. Tu embarazo en aquel entonces fue una conspiración desde el principio. Nora lo miró fijamente. Así que tú fuiste quien ideó ese plan contra mí en aquel entonces, ¿no? Sí. Truemen habló sin dudarlo. Dijo, en el momento en que naciste, tu madre te inyectó una versión mejorada del suero genético. Tenías que dar a luz una vez que cumpliste 18 años, para poder expulsar parte del suero genético, de lo contrario habrías sufrido su reacción. El plan del viejo rey en aquel entonces era que yo concibiera un bebé contigo. De esta manera, para salvar a nuestro hijo, habrías tenido que hacer todo lo que te dije. Nora apretó los puños. Entonces, ¿por qué se cambió a Justin? ¿Por qué se cambió a Justin? Porque no quería hacerlo, claro. Dejando de lado el hecho de que Nora había estado tan gorda en aquel entonces que no se podían distinguir sus rasgos faciales en absoluto, por lo que no había manera de que dejara que una mujer tan fea tuviera un hijo, también se había resistido a todo. Organizado por el viejo rey en ese momento. Por lo tanto, cuando el viejo mayordomo de la Liga Imperial se le acercó y le dijo que concibiera un bebé con Nora, Truemen lo rechazó de inmediato. Levantó la barbilla y dijo, no, no lo haré. Servirá siempre y cuando le encontremos otro hombre, ¿verdad? Búscale a alguien más guapo. En mi opinión, ese americano llamado Justin Hunt es el más guapo. Que la complemente genes. Esa frase suya hizo que la gente de la Liga Imperial tomara medidas en secreto, lo que llevó a Justin y Nora a pasar la noche juntos. Por supuesto, Truemen no sabía que Justin ya había asumido el mando de rey para entonces. Cuando el mayordomo recibió la noticia, pensó en los deseos del viejo rey, por lo tanto, también estuvo de acuerdo. Como tal, Justin en realidad había sido engañado por sus propios hombres. De lo contrario, ¿cómo podría alguien tan poderoso como Justin ser drogado por alguien? ¿E incluso olvidar lo que había pasado esa noche? Sin embargo, todo esto vino después. La cara de Truemen se sonrojó en ese instante. Miró a Nora. ¿Quién hubiera pensado que Nora sería tan atractiva después de adelgazar? Además,
Fue solo cuando regresó a los Estados Unidos más tarde y deliberadamente se puso en contacto con ella que descubrió que la mujer no era ninguna tonta. Además de ser una belleza, también era realmente interesante. Pero fue demasiado tarde. Todo fue demasiado tarde. Si hubiera seguido los planes del viejo rey y hubiera concebido un hijo con ella, ¿habría sido diferente su relación de lo que era actualmente? Había empujado a la mujer a los brazos de otro hombre con sus propias manos. Pero, tampoco era demasiado tarde todavía. Si Nora estuviera dispuesta, todavía podría concebir un hijo para él ahora. Capítulo 976. Estofado de pollo. La expresión de Justin se volvió siniestra. Pero antes de que pudiera decir algo, Winnie se apresuró a añadir, pero la señora Hunt lo rechazó. Esto hizo que la expresión de Justin se suavizara un poco. Después de un rato, dijo, vuelve y protege a Nora. Sí, señor. Después de que Winnie se fue, Sean y Lawrence finalmente salieron. Jefe, ¿qué hacemos ahora? ¿Por qué no irrumpimos allí, arrestamos a Truman Yale y lo torturamos? De esta manera, la señora Smith ya no se verá en apuros. Lawrence estaba enojado e indignado. Yale sabe cómo halagarse, ¿cómo se atreve a pedirle a la señora Smith que le dé un hijo? Seguro que piensa muy bien de sí mismo, ¿no es así? Tan pronto como habló, Sean se aclaró la garganta. Solo entonces Lawrence se dio cuenta de que la expresión de Justin se había oscurecido aún más. Justin dijo, Truman Yale tiene un temperamento extraño. Probablemente no funcionará si empleamos medidas contundentes. Haz lo que ella dice y espera el momento oportuno por ahora, pero haz que nuestros hombres los rodeen. Sí, señor. Winnie regresó al pequeño edificio en ruinas donde se alojaban. Con las verduras que había comprado en sus manos, entró a la cocina y comenzó a preparar la cena. De vez en cuando, levantaba la cabeza y miraba hacia los pisos superiores. Solo después de asegurarse de que no pasaba nada, volvería a preparar la cena con tranquilidad. Fue en ese momento que de repente escuchó a Harry charlando con algunas otras personas afuera. Agrega algunas cosas a la cena de esa mujer esta noche. ¿Qué tipo de cosas? Afrodisíacos, por supuesto. Es su buena suerte que el señor Yale se haya enamorado de ella. Deberíamos agregar algunas drogas a su cena para que pueda servirle mejor, ningún problema. Mientras charlaban, algunos entraron a la cocina. Harry miró a Winnie y dijo, prepara un estofado esta noche. Cuando Winnie escuchó esto, sintió escalofríos recorriendo su espalda. Ella quería contactar a Justin, pero después de que Harry y los demás dieron la orden, se quedaron en la cocina y la vigilaron de cerca, sin darle ninguna oportunidad de avisar a Justin. Winnie se puso terriblemente ansiosa. Mientras preparaba la cena, intentó pensar en una manera de resolver la situación. El señor Hunt ya le había dado instrucciones de que la seguridad de la señora Hunt y Sander era la máxima prioridad. Winnie respiró hondo. ¿O fue porque era lo que el viejo quería que hiciéramos? Ambos habían sido terriblemente rebeldes cuando eran jóvenes. No, incluso ahora, todavía iban en contra de su padre. Aunque ese hombre les había dado vida, los había arrojado a él y a sus hermanos al infierno. Ellos dos fueron los únicos que salieron con vida. En tales circunstancias, ¿cómo podrían hacer las paces con lo sucedido? Incluso si se hubieran vuelto esquizofrénicos, en este aspecto, nunca habrían tenido ningún desacuerdo, en otras palabras, nunca harían lo que les dijeran. No importa el motivo, como ya la hemos perdido, no hay nada más que podamos hacer, no puedes hacerle esto, este es tu destino. ¿Callarse la boca? Te lo dije, nunca aceptaré este destino. Si iba a hacer eso, ¿por qué no iba a vivir como el viejo quería que lo hiciera? Ambos estaban bastante enojados y sus voces se habían vuelto agudas y penetrantes, haciendo que gradualmente fuera difícil distinguirlos. Cuando eran jóvenes, eran demasiado débiles y solo podían vivir en el laboratorio como si fueran meros objetos. Posteriormente, cuando sobrevivieron, comenzaron a oponer resistencia. Lo primero que habían hecho como señal de desafío hacia King fue rechazar las órdenes de King de concebir un hijo con Nora. En cambio, le habían pasado la responsabilidad a otra persona.
Después de eso, cortaron todo contacto con King. Pero ahora que lo pensaban, habían hecho lo que les dijeron toda su vida, pero ahora se arrepentían de lo único que habían hecho como un acto de desafío. ¡Qué broma! En otra parte, Winnie, la cocinera, salió a comprar alimentos frescos para la cena de esa noche. Miró a su alrededor afuera de una tienda de verduras y luego entró. Tan pronto como lo hizo, divisó una figura alta y despiadada parada en las sombras. Winnie bajó la cabeza de inmediato y lo saludó respetuosamente. Señor. Caza. Aunque el comportamiento de Justin era distante, había un poco de ansiedad en su voz. ¿Cómo es ella? Señora. La caza está bien. Quiere que te diga que evites alarmar al enemigo y que esperes el momento adecuado. Justin exhaló un suspiro de alivio. Bueno. Pero después de hablar, notó que Winnie dudaba sobre algo. ¿Qué pasa? Preguntó. Winnie lo miró, sin estar muy segura de si debía contarle lo que había oído. Sin embargo, su lealtad recaía en el hombre frente a ella, por lo que tosió y dijo: escuché a Trueman Yale decir que quiere que la señora Hunt le dé un hijo. Si lo hace, liberará a Sander, a aplastar. El hombre aplastó el vaso que tenía en la mano y su expresión se volvió extremadamente horrible. Capítulo 977. Simplemente actívalo ahora. Winnie ya no tenía tiempo para considerar tanto. El señor Hunt le había dicho que la seguridad de Nora y Sander tenía prioridad. Dio un paso adelante, pero cuando estaba a punto de decir algo, vio que Nora, después de tomar el plato de estofado de manos de Trueman, solo olió rápidamente e inmediatamente preguntó: ¿qué le agregaste al estofado? Winnie hizo una pausa. A su lado, Harry la miró con recelo y frunció el ceño. Winnie estaba tan asustada que rápidamente bajó la cabeza y fingió alisarse la ropa, adoptando una apariencia rígida y reservada. En la mesa del comedor, Trueman sonrió y preguntó: ¿qué podría agregar? Nora bajó los ojos. No olvides que soy Auntie. Auntie no era solo un cirujano. También fue una destacada investigadora en el campo de la biomedicina. Estaba formada en medicina alternativa y era capaz de producir muchos tipos diferentes de veneno. Por lo tanto, ¿cómo es posible que ella no pueda oler los ingredientes adicionales en el guiso de pollo? Trueman se reclinó en la silla y sonrió. Eres tan inteligente, mi pequeño sirviente. Sí, efectivamente se ha añadido algo al guiso. Nora enarcó las cejas. ¿Qué es? Relajantes musculares, respondió Trueman. Nora. Trueman sonrió. Ya es hora de aumentar la dosis de relajante muscular. De lo contrario, ¿qué pasa si su cuerpo se acostumbra a la dosis y comienza a desarrollar resistencia a ella? Entonces agregué un poco al guiso. Nora no dijo nada más. Sin embargo, Trueman dijo: entonces, termínalo y tranquilízame. De lo contrario, tengo mucho miedo de que aparezcas de repente junto a mi cama esta noche y me mates. Las comisuras de los labios de Nora se contrajeron. Miró el estofado de pollo y luego se volvió para mirar a Winnie. ¿Fuiste tú quien lo añadió al guiso? Winnie negó con la cabeza. ¿No soy yo? Señora, yo, miró a Harry, aparentemente pidiendo ayuda. Su actuación fue bastante buena. Nora no podía decir qué estaba haciendo Trueman en ese momento, pero tomó una cuchara, la llenó con un poco de guiso y luego tomó un pequeño sorbo. Mientras Winnie, temerosa, observaba, dijo: de hecho, es el relajante muscular. ¿Winnie? ¿Relajante muscular? Entonces, ¿por qué Harry dijo que era afrodisíaco? Winnie no era tonta. Ella inmediatamente entendió que Harry estaba tratando de sondearla. ¿Había expuesto su identidad? No, eso era imposible. Bajo la atenta mirada de Harry y los demás, preparó una mesa llena de platos. Pronto llegó la hora de cenar. Winnie llevó la comida a la mesa, donde vio a Harry vertiendo un paquete de polvo en el guiso de pollo que acababa de preparar. Cada vez más ansiosa, se giró para salir del lugar. Sin embargo, ella solo había dado un paso cuando Harry preguntó: ¿a dónde vas? Winnie tosió y respondió: al baño.
Harry señaló el baño de la habitación. Es por allá. Un sudor frío corrió por la frente de Winnie de inmediato. Ella bajó la cabeza y le dedicó una sonrisa congraciadora mientras decía, «Oh, entonces ahí es donde está. Entonces haré un viaje rápido al baño». «Sí, vale». Harry miró a otra mujer a su lado y le ordenó, «Tú, ve con ella». Después de hablar, Harry miró a las personas que lo rodeaban y dijo, «De ahora en adelante, ninguno de nosotros debe moverse solo, ¿entiendo?» «Entiendo». El resto asintió. Winnie fue directamente al baño con la otra mujer, incapaz de avisar a Justin en absoluto. Cuando volvió a salir, vio que Truemen y Nora ya estaban sentados a la mesa del comedor. Truemen llenó un cuenco con el estofado y se lo entregó a Nora. «Aquí les pedí que te prepararan un estofado de pollo especialmente». Nora miró el plato de estofado de pollo pero no se movió. Un Truemen radiante la miró. «¿Por qué no estás comiendo, mi pequeño sirviente?» Nora enarcó las cejas. Sin otra opción, solo pudo quitarle el plato de estofado de pollo. A un lado, la expresión de Winnie cambió dramáticamente en un instante. Capítulo 978. ¿Caer Winnie? Un poco aturdida, ella no parecía entender. ¿Qué? Tu identidad ha sido expuesta. Casi tan pronto como las palabras de Nora salieron de su boca, la puerta se abrió y Truemen condujo a Harry y a algunas personas al interior de la habitación. Con una sonrisa en su rostro, dijo, «Así es. Tu identidad ha sido expuesta». Winnie quedó atónita una vez más. Inconscientemente alcanzó la bomba de humo, pero antes de que pudiera moverse, Harry y los demás corrieron hacia ella y la sometieron. Con una mirada extremadamente fría en su rostro, Truemen ordenó, «Mátenla». Harry y los demás escoltaron a Winnie fuera. Mientras Winnie pensaba en el destino de la cocinera anterior, se desanimó. Pero justo cuando estaban a punto de salir de la habitación, de repente una voz vino detrás de ellos. «Espera un minuto». Nora dijo fríamente, «Déjala ir». Truemen chasqueó la lengua y dijo, «¿Cuándo vas a cambiar tu mal hábito de ser blando? Ella es solo una sirvienta. Sin embargo, ¿en realidad estás rogando clemencia para ella?» Por supuesto, no había manera de que Nora pudiera tratar la vida humana con flagrante desprecio. Ella repitió, «Déjala ir». Truemen se burló. «Claro, puedo dejarla ir, pero solo si me das un hijo. Si haces eso, no solo puedo dejarla ir sino también a Sander, e incluso a ti. Eso es imposible». Nora rechazó rotundamente su sugerencia. Truemen estaba furioso. «Entonces, ¿por qué debería escucharte y dejarla ir?» Nora suspiró. De repente, dio un paso atrás y reveló algo en su mano. Debido a esto. Después de ver claramente lo que sostenía, las expresiones de Truemen, Harry y los demás cambiaron drásticamente. Fue una bengala de señal. Incluso Winnie no pudo evitar mirar inconscientemente su bolsillo. Su bengala claramente debería haber estado allí. ¿Cuándo lo consiguió Nora? Como Black Cat, robar algo sin que nadie se diera cuenta era la habilidad más básica que debería tener. Truemen dio un paso adelante para arrebatárselo. Sin embargo, las comisuras de los labios de Nora se curvaron hacia arriba y activó la señal benéfica. Estallido. Algo que parecían fuegos artificiales salió disparado por la ventana, haciendo un sonido de pop en el cielo. La señal había sido activada. Al verlo, Truemen se enojó aún más. Con el ceño fruncido, miró a Nora. «¡Tú!». Nora exhaló un suspiro silencioso. Ella había estado viviendo aquí durante muchos años y era una informante que Justin había estado manteniendo aquí. Originalmente, ella no estaba a cargo de este asunto, sino que de repente se le había asignado la tarea. Si no se había expuesto, entonces solo había una posibilidad. Truemen no confiaba en nadie, por lo que todos debían someterse a una prueba. Ella debe haber pasado la prueba, ¿verdad? Fue una suerte que hubiera mantenido la calma, además de que Nora hubiera identificado la droga como un relajante muscular y no un afrodisíaco. De lo contrario, incluso si tuviera que exponer su identidad, Winnie le habría impedido consumir el plato de estofado de pollo. Ella lanzó un gran suspiro de alivio.
Nora terminó el plato de estofado de pollo. Luego, dejó los utensilios y se levantó. Estoy lleno. Solo entonces subió las escaleras. Truemen le dijo a Winnie, prepara un sándwich para Sander. Sí, señor. Winnie entró en la cocina, preparó un sándwich y lo subió. Después de entrar a la habitación de Nora y Sander, cerró la puerta y se giró para mirar a Nora. Antes de que pudiera hablar, Nora preguntó de repente, ¿tienes algo que puedas usar para establecer contacto con el mundo exterior? Winnie se sorprendió. La habitación aún debería estar bajo vigilancia, entonces, ¿por qué la señora Hunt fue tan descuidada de repente? De todos modos, ella bajó la voz y respondió, sí, lo hago. El señor Hunt dijo que si surge una emergencia, puedo activar la señal benéfica inmediatamente. Nuestros hombres ya han rodeado el lugar, por lo que pueden irrumpir de inmediato. Tan pronto como habló, Nora suspiró y dijo, está bien. Entonces ve y ponlo en marcha ahora. Capítulo 979, Rey. El sonido de la gente peleando abajo se acercaba. Esto demostró que King se estaba abriendo camino lentamente hacia arriba con sus hombres. Debido a este giro inesperado de los acontecimientos, Winnie no fue llevada, sino solo atada por Harry y arrojada a un rincón de la habitación. Harry guardó la entrada lealmente. Al ver que el grupo de personas estaba a punto de acercarse, Truemen de repente dijo, Harry, vete. Harry quedó desconcertado. No, no puedo irme, señor Yale. Truemen entrecerró los ojos. El hombre que lleva la máscara es mi padre, no me hará nada. Pero es un tirano y odia más a la gente que lo desafía. Él nunca te dejará ir, así que es mejor que te vayas. Cuando Harry lo escuchó, miró hacia afuera nuevamente. Sin embargo, se mantuvo firme y dijo, no me iré, señor Yale, incluso si me mata, todavía no puedo abandonar tu lado y dejarte tirado y seco. Se quedó en la puerta y vigiló afuera. Mi vida era toda tuya cuando me salvaste la vida en aquel entonces. No me importa incluso si debo devolvértelo hoy. Cuando Nora escuchó esto, miró sorprendida a Truemen. Originalmente pensó que la gente aquí solo obedecía las órdenes de Truemen porque él les estaba pagando, pero por lo que parece ahora, parecía que ese no era el caso. Al final resultó que, Truemen sorprendentemente también tenía su propio encanto personal. Mientras pensaba en ello, Truemen de repente la miró. Nora, te aconsejaría que te llevaras a Sander y abandonaras este lugar ahora. De lo contrario, si caes en sus garras, solo sufrirás un destino peor que el de tu madre. Truemen frunció el ceño y una mirada despiadada apareció en sus ojos. Él dijo, eres tan tonto, qué tontería. Pensar que elegirías unir fuerzas con un hombre como él. No tienes idea de lo cruel que es. Usó incluso a sus propios hijos para experimentos simplemente porque sus genes serían los más cercanos a los de ellos una vez que los experimentos tuvieran éxito, lo que le ayudaría a completar la modificación genética necesaria para alcanzar la inmortalidad. Un hombre como él es el mismísimo diablo. ¿Qué tipo de trato hiciste con él? Nora apretó los labios con fuerza. Un rato después, finalmente preguntó, entonces, ¿tomaste el quinto 16 y dejaste de obedecer sus órdenes por eso? El viejo rey había realizado experimentos con sus hijos y Truemen era ahora el único sujeto experimental que podría tener éxito. Originalmente quería trabajar con Caleb para descubrir el paradero del quinto 16, pero ahora parece que puedo renunciar a eso. Nora bajó los ojos y su expresión era terriblemente fría e indiferente. Si no puedo burlarte, entonces haré que Black Cat te interrogue. Creo que nadie en este mundo podrá sobrevivir al interrogatorio de Black Cat. Después de todo, Black Cat era un maestro de la tortura. Ante sus palabras, el hermoso rostro de Truemen instantáneamente se volvió siniestro. Dijo fríamente, Nora, te arrepentirás, nadie puede hacerme daño aquí. Tan pronto como habló, el sonido de una lucha feroz vino de repente desde afuera. Harry inmediatamente salió para comprobar qué estaba pasando. Regresó casi de inmediato y gritó presa del pánico, apúrate y vete, señor Yale, hay un grupo de personas debajo de nosotros, nuestros muchachos no podrán detenerlos. Pero Truemen no le creyó.
Eso es imposible. No hay manera de que pueda traer tanta gente aquí. Especialmente en tan poco tiempo. Fue hacia la ventana y miró hacia afuera, después de lo cual de repente sonrió y dijo, «Oh, entonces es King». Jeje, Nora, realmente te has pegado un tiro en el pie. No olvides que por mucho que lo traicione, sigo siendo su hijo. Me temo que le has pedido ayuda a la persona equivocada. Las comisuras de los labios de Nora se curvaron en una sonrisa. Bueno, ciertamente está aquí por su hijo. Capítulo 980. Deja que Black Cat lo interrogue. Cuando le quitaron la máscara y Truemen vio el rostro familiar detrás de ella, quedó estupefacto. Miró fijamente al hombre frente a él antes de fruncir el ceño. «Ja, entonces eres tú. En ese caso, parece que la Liga Imperial no ha llegado en absoluto. ¿O estás diciendo que usurpaste el puesto de ese viejo y lo reemplazaste? Buena, muy buena. No me agrada desde hace mucho tiempo. ¿Dónde lo encerraste?» Justin no habló de inmediato, no sabía lo que estaba pensando Truemen. Pero Nora, que posiblemente había discernido un par de cosas, guardó silencio durante un rato antes de decir finalmente, «Está muerto». Truemen quedó desconcertado. ¿Qué? Volvió a mirar a Justin y entrecerró los ojos. ¿Ese viejo está muerto? ¿Cómo puede ser? Claramente está tan enfermo de la cabeza e incluso está persiguiendo la inmortalidad. Ahora que lo pienso, era realmente ridículo. El que quería vivir para siempre ya estaba muerto. Sin embargo, sus experimentos aún continuaban. En ese instante, Truemen de repente sintió que la existencia de la misteriosa organización era una broma. Todavía no podía creerlo. Después de un rato, volvió a mirar a Justin y le preguntó, ¿tú también eres su hijo? Justino. Truemen no esperó a que Justin respondiera antes de sonreír y continuar. Incluso si eres su hijo, eres más joven que yo. Si lo miras de esta manera, debes tratarme con el mismo respeto que le mostrarías a tu hermano mayor. Mi querido hermanito, deberías agradecerme. Si no fuera por mí, ¿habrías entablado una relación con Nora? ¿Cómo vas a pagarme por haberte encontrado una esposa tan bonita? Por un momento, Justin se quedó sin palabras. Según sus lazos de sangre, Truemen era en realidad su tío. De hecho, el viejo rey estaba enfermo de la cabeza. Para tener un gran número de niños con los que realizar experimentos, había reunido a casi un centenar de mujeres para que le concibieran hijos. Esto provocó una enorme diferencia de edad entre los hijos del antiguo rey. Según la edad del viejo rey, había engendrado a Truemen solo cuando tenía 50 y tantos años. Esto llevó a que Truemen fuera solo 2 o 3 años mayor que Justin, a pesar de ser su tío. Sin embargo, no estaba dispuesto a explicarle todos estos detalles a Truemen. Después de todo, ¿por qué debería conseguirse un tío sin motivo alguno? Además, alguien como Truemen tampoco era digno de su respeto. Pero Truemen no quería dejarse llevar por él, así que fue en contra de la Liga Imperial y llevó el quinto 16 a un lugar en el medio de la nada como este. Truemen se burló. Por supuesto. ¿Por qué un animal de sangre fría como él debería disfrutar de una larga vida? Ja, incluso si debo morir, nunca dejaré que extraiga mis genes para investigar. Nora. De repente, levantó las cejas y dijo, en ese caso, ¿dónde está el quinto 16? ¿Por qué no me das el quinto 16 ahora y me voy con el quinto 16 y Sander? De esta manera, él nunca podría poner sus manos en tus genes, ¿verdad? Si no, tarde o temprano podrá extraer tus genes si caes en sus garras. Tan pronto como ella dijo eso, Truemen instantáneamente levantó la voz. Ja, ¿estás tratando de provocarme? El quinto 16 es lo único en lo que puedo confiar ahora para sobrevivir. ¿Por qué sería tan estúpido como para dártelo? Yo soy quien tiene el control de mi vida y nunca más permitiré que nadie me manipule. Después de decir esto, Truemen se acercó nuevamente a la puerta. Al momento siguiente, alguien abrió la puerta de la habitación de una patada desde afuera y algunas personas entraron corriendo lideradas por Justin. Justo cuando Harry quería contraatacar, fue contenido de inmediato. Truemen miró fijamente a King. Después de mirarlo fijamente por un rato, de repente frunció el ceño.
Tú no eres tan viejo. ¿Quién eres? ¿Dónde está el viejo? La última vez que conoció a King, Caleb había estado relativamente lejos de él, por lo que no había podido verlo claramente. Además, Justin también se había cubierto bastante esa vez. Sin embargo, esta vez los dos estaban demasiado cerca el uno del otro. Estaban tan cerca el uno del otro que Trueman notó las manos del otro inmediatamente. Era un par de manos juveniles. No eran las mismas manos viejas y arrugadas que había visto 10 años atrás. Abrió mucho los ojos y miró a King con incredulidad. Repitió, ¿quién eres? Soy Rey. Justin respondió con calma. Su respuesta sorprendió a Trueman, quien luego preguntó sin comprender, entonces, ¿dónde está el viejo? Justin hizo una pausa por un momento. Entonces, de repente se quitó la máscara. Capítulo 981. Ha surgido la situación más extraña. Justin pensó por un momento. De hecho, iba a ser difícil lograr que Trueman de repente desarrollara conciencia y dijera la verdad. Además, tampoco querían perder más tiempo. Como ya habían rodeado a la otra parte e incluso habían capturado al hombre mismo, ¿por qué esperar más? Justin asintió. Sacó a los demás de la habitación y cerró la puerta. Sean y Lawrence estaban fuera de la habitación. Cuando Lawrence escuchó su intercambio, el hombre desconcertado preguntó, ¿ha venido Black Cat, jefe? ¿Porque la señora Smith le pide a Black Cat que se encargue del interrogatorio? Sean. Justin lo ignoró y miró a los demás. Winnie ya había sido liberada y actualmente estaba parada a un lado. En cuanto a Harry y los demás, habían sido capturados y lo miraban ferozmente. No lastimes al señor. Yale. Haré todo lo que me pidas. Justin los ignoró y en su lugar miró directamente a la habitación. Nadie pudo escapar del interrogatorio de Black Cat. Media hora después se abrió la puerta. Nora salió. Justin rápidamente dio un paso adelante y preguntó, ¿habló? Nora dejó escapar un suspiro silencioso. Un tanto preocupada, ella respondió, no, no lo hizo. Nora se había topado con el primer obstáculo de su vida. Justin se sorprendió. ¿No lo hizo? Tenía fe en sus habilidades. Tan pronto como habló, Nora señaló la habitación con la barbilla. Justin entró y vio a Trueman sentado en el sofá con la cabeza inclinada con impotencia y una sonrisa amable e irónica. Este no era Trueman, era Caleb. Justino. ¿Dónde está Trueman? Preguntó. Caleb suspiró. Él no saldrá. En la puerta, Nora también dejó escapar un suave suspiro. Justin dijo de repente, ¿qué tal si hacemos un registro corporal? Caleb, resignado, respondió, ya he buscado por todas partes. Por supuesto, siéntete libre de que tus hombres me registren nuevamente. Está bien, lo haré. Nora dio un paso adelante. También soy médico forense, por lo que se me dan muy bien los registros corporales. Miraré los lugares que quizás te hayas perdido. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, Justin la detuvo. Tosió y dijo, Sean y Lawrence también son expertos en este aspecto. En su lugar, que lo hagan ellos. A Nora no le molestó. Ella asintió y dijo, está bien. Justin miró a Caleb. Por alguna razón, ¿pareció ver un rastro de decepción en su rostro? Justin dejó escapar un resoplido frío. Justin no dijo nada, pero los ojos de Trueman de repente se enrojecieron. Él dijo, ja, 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 ja. Siempre pensé que yo era la niña más especial para él. También había dicho que me entregaría la Liga Imperial en el futuro. ¿Quién hubiera pensado que al final te favorecería a ti más que a mí? Incluso si Trueman supiera que solo había sobrevivido gracias a su propia persistencia y tenacidad, era un hecho que a Justin nunca le habían inyectado el suero genético. Justino. Todavía no tenía ganas de explicar nada. Además, en cierto sentido, Trueman no se equivocó al decir eso. Cuando el viejo rey se dio cuenta de que todavía le sobrevivía una hija, decidió ponerse en contacto con Justin. Además, incluso le había entregado la Liga Imperial, aunque solo se habían visto una vez.
Esto demostró que el viejo rey había tenido dudas sobre sus experimentos antes de su muerte. Tenía miedo de que Truemen se hubiera convertido en un monstruo, por lo que no había confiado en él. Cambiar el destino. ¿Podría alguien seguir siendo llamado humano si sus genes hubieran sido modificados? Justin no dijo nada más. En cambio, preguntó, ¿dónde está el quinto 16? El quinto 16, Truemen. Quien sintió que todos sus esfuerzos se habían convertido en una broma, esbozó una sonrisa. ¿Quieres el quinto 16? No lo voy a entregar. Justo cuando Justin estaba a punto de hablar, Nora dijo, adoptemos un enfoque más directo, dejaremos que Black Cat lo interrogue. Capítulo 982, tengo una solución. ¿Cómo apareció Truemen en primer lugar? Preguntó Nora. Si Truemen se negaba a aparecer, entonces no tendrían forma de obligarlo a revelar el paradero del quinto 16. Además, Caleb era la personalidad principal, mientras que Truemen solo había aparecido más tarde en su vida. Caleb suspiró. Cuando tenía 10 años, hubo una vez que estuve al borde de la muerte después de que me inyectaran el suero genético. Fue entonces cuando él apareció, soportó el dolor y me ayudó a salir adelante. Reflexionó un rato antes de decir de repente, ¿qué tal si me das una paliza? Hasta que estoy a punto de morir. Suele aparecer en momentos como ese. Eso funciona, dijo Lawrence mientras se arremangaba con entusiasmo. Sin embargo, Sean lo hizo retroceder. Lawrence lo miró desconcertado. ¿Qué pasa? ¿Por qué me estás haciendo retroceder? Seguramente no es porque no puedas soportar golpearlo, ¿verdad? Sean. Miró a Justin, quien pensó por un momento antes de finalmente decir, no, eso no servirá. ¿Y si lo matamos? Caleb. Nora los ignoró a los dos. Mientras se acariciaba la barbilla, empezó a reflexionar. Estaba pensando en cómo podrían expulsar a Truemen. Quedémonos aquí esta noche por ahora. Ustedes dos, consigan algunos hombres para registrar el lugar. Incluso si tienes que darle la vuelta a todo el lugar, intenta encontrar el quinto 16. Justin ordenó a Sean y Lawrence. Los dos asintieron al unísono. Después de que salieron de la habitación, Lawrence seguía preguntando, ¿por qué el jefe no nos dejó darle una paliza a ese tipo? ¿No es esta la mejor solución? Sean estaba terriblemente preocupado por el coeficiente intelectual del hombre. Dijo, el jefe no quiere que la señora Smith le deba más favores a Caleb. Por supuesto, las personas en la sala no escucharon la conversación entre los dos. Justin estaba actualmente mirando a Caleb. Él preguntó, ¿en qué habitación quieres quedarte? Caleb miró la habitación en la que estaban y luego a Sander, que estaba dormido en la cama. El significado de sus acciones era obvio, quería quedarse aquí. Suspiró y dijo, no importa dónde me quede. Solo tengo miedo de que Truemen aparezca de repente, haciendo que ustedes pierdan la oportunidad. Tienes razón. Nora asintió. En ese caso, me quedaré aquí contigo. Tan pronto como dijo eso, Justin inconscientemente intervino y dijo, no, no puedes. Nora. Con un gesto, Sean y Lawrence entraron en la habitación. Lawrence todavía dudaba cuando entró en la habitación. ¿No dijiste que Black Cat haría el interrogatorio? ¿Por qué lo hace la señora Smith? Creo que deberíamos dejar que Black Cat lo haga. La señora Smith no puede hacerlo. Sean le tapó la boca y lo arrastró al interior de la habitación. La puerta se cerró. 10 minutos más tarde, se volvió a abrir y salieron Sean y Lawrence. Ambos miraron a Justin y sacudieron la cabeza. Sean dijo, busqué por todas partes pero no encontré el quinto 16. Sospecho que Truemen no lo lleva consigo, sino que lo ha colocado en algún lugar. Lawrence asintió. Incluso le quitamos la ropa interior, pero no había nada. Caleb, que acababa de salir de la habitación con ellos dos. Cuando escuchó a Lawrence, el hombre con gafas tosió y miró a Nora con las mejillas un poco rojas. Sin embargo, a Nora no le preocupaba en absoluto su conversación. Para ser honesto, Nora podría haber sometido a Truemen desde el principio. Sin embargo,
Una vez que se dio cuenta de que Truemen y Caleb tenían múltiples personalidades de la misma persona, abandonó ese pensamiento. Tenía miedo de esta situación exacta. En el momento en que lo atraparon, Truemen se escondió. ¿Cuál fue el punto de su interrogatorio cuando Caleb ya estaba dispuesto a contarle todo? No podría torturar a Caleb, ¿verdad? Por eso había seguido a Truemen hasta allí, con la esperanza de engañarlo para que revelara la ubicación del quinto 16. Pero Winnie había expuesto su identidad. ¿No podía simplemente ver morir a Winnie y no hacer nada al respecto? Esto había llevado a su incómoda situación actual. ¿Qué iban a hacer ahora? Capítulo 983. La solución de Justin. Temprano a la mañana siguiente, el grupo se sentó cerca de la mesa del comedor. Caleb durmió relativamente bien. Miró a Justin, que tenía círculos oscuros bajo los ojos. Evidentemente no había dormido bien la noche anterior. Winnie ya había preparado el desayuno y lo estaba colocando sobre la mesa del comedor. Después de que Nora trajo a Sander, los pocos tomaron asiento. Caleb dijo deliberadamente, «¿Señor Han?» «No, debería llamarte Justin, ya que eres mi hermano menor». «¿Truemen apareció anoche?» Justin, que tenía una expresión de muy mal humor en su rostro, respondió, «No, no lo hizo». Nora miró a Justin y le preguntó, «Anoche mencionaste que habías pensado en una solución, ¿qué es?» Justin frunció el ceño y dijo, «Hablemos de ello después de que regresemos a casa». «Tengo un dispositivo que debería poder provocar que Truemen aparezca». Nora quedó desconcertada. «¿Vete a casa?» La expresión de Justin se volvió un poco hosca de inmediato. Él asintió y dijo, «Sí. No podemos quedarnos aquí por el resto de nuestras vidas, ¿verdad?» Solo después de hablar se dio cuenta de que estaba de mal humor. N3WN0Bell. 0RG, por lo tanto, explicó de inmediato, Lawrence y Sean ya realizaron una búsqueda exhaustiva aquí anoche, y todavía no encontraron el quinto 16 incluso después de darle la vuelta al lugar. Por lo tanto, estoy seguro de que Truemen debe haber escondido el quinto 16 en la ciudad, así que volvamos. Sus palabras hicieron que Caleb frunciera el ceño. Sin embargo, tomó un sándwich y comenzó a comer mientras decía, «Está bien». Nora no pensó mucho en eso. Después de verter un poco de leche en un tazón de cereal y pasárselo a Sander, miró a Caleb y dijo, «Puedo tratar la esquizofrenia. Si el dispositivo de Justin no funciona, entonces lo haremos de la manera problemática y solo te pediremos que tomes un poco de medicamento para sacar a Truemen. Creo que seguramente aparecerá una vez que sea el momento de administrar el quinto 16. Caleb pensó por un momento y luego asintió. «Tienes razón». Sander miró a Nora con sus grandes ojos redondos. Luego, miró a Justin antes de finalmente mirar a Caleb. Él dijo, «¿Papá? ¿Qué ocurre?» Justin preguntó inconscientemente. Sin embargo, luego se dio cuenta de que las palabras de Sander estaban dirigidas a Caleb, y su expresión se volvió aún más gruñona. En cuanto a Caleb, no reaccionó de inmediato. Ella levantó las cejas y miró a Justin, quien se aclaró la garganta y dijo, «Me quedaré con él. Si aparece Truemen, te llamaré». «Seguro». Entonces Nora se metió en la cama. Justin y Caleb salieron por la puerta y se dirigieron a la habitación de al lado. En la habitación solo había una cama. Después de que los dos hombres entraron, ninguno de los dos se subió a la cama. En cambio, ambos se sentaron en el sofá. Justin miró fijamente a Caleb. ¿Cuándo suele aparecer Truemen? Caleb suspiró. No sale muy a menudo, ni hay ningún patrón en cuanto a cuándo aparece. Por favor, lea en NWN0VL. 0G sale cuando quiere. Esto es algo fuera de mi control. Para ser honesto, a lo largo de los años, mi control sobre este cuerpo se ha vuelto cada vez más débil. Justin entrecerró los ojos. Estaba a punto de hablar cuando Caleb dijo, «No esperaba que fueras mi hermano menor». Justin tampoco explicó el asunto de sus lazos de sangre esta vez, no tenía la intención de hacerlo. Él simplemente respondió con frialdad, «Los lazos de sangre no me importan, solo las relaciones lo hacen».
En otras palabras, incluso si los dos estuvieran relacionados por sangre, no iba a mostrarle a Caleb ninguna piedad. Caleb asintió. Se reclinó de lado en el sofá y dijo, «Me voy a dormir. Si Truemen se despierta, recuerde vigilarlo de cerca». Después de que Caleb se durmiera, Justin de repente se levantó y salió. Fuera de la puerta estaba Nora. Miró a Justin y preguntó, «¿Cómo es?». Él no salió. Nora frunció el ceño. «¿Vamos a seguir esperando si él se queda adentro y se niega a salir?». Después de mirar a Nora por un rato, Justin de repente frunció los labios en una sonrisa y dijo, «Tengo una solución». «¿Qué es?». Capítulo 984. ¿Por qué debería salvarlo? Los pocos miraron la mano de Caleb, sostenía una discreta bolsa de plástico negra. Cuando estaban subiendo a la camioneta, Justin había relajado deliberadamente los controles de seguridad para que Truemen pudiera traer las cosas. Que Caleb estuviera sosteniendo esa bolsa en este momento, esto significaba que el quinto 16 estaba dentro. Parecía que Caleb tampoco esperaba recoger la bolsa. Se quedó estupefacto por un momento antes de que finalmente siguiera las miradas de todos y mirara la bolsa que tenía en la mano. Confundido, frunció el ceño y dijo vacilante, «Es cierto, realmente no recuerdo lo que pasó en ese momento cuando me bajaba de la camioneta». Entonces, ¿el quinto 16 está en la bolsa? Antes de que Nora pudiera hablar, junto a ella, Lawrence dio un paso adelante y tomó la bolsa. Pero el brazo de Caleb se movió repentinamente y dio un par de pasos hacia atrás para esquivar a Lawrence. De repente, se burló, su voz se volvió aguda y penetrante. «No esperaba que mi querido hermano pequeño fuera tan hábil manipulando a la gente. He perdido esta vez. Aún así, ¿creéis que podéis conseguir el quinto 16 tan fácilmente con solo ese pequeño truco? Imposible». Con la otra mano que no sostenía la bolsa negra, se impulsó fuera del costado de la camioneta y saltó hacia el otro lado. Justo cuando todos estaban a punto de ir tras él, Truemen de repente estiró su brazo y sostuvo la bolsa negra que sostenía cerca del borde del acantilado. Estaban en las montañas. Debajo de las montañas había un abismo. La llovizna hizo que el área, incluido el fondo, se nublara y era imposible ver qué tan profundo era el fondo. Si la botella de V16 cayera por el acantilado, podría romperse. Los sueros genéticos eran líquidos. Una vez que la botella se rompiera, nadie podría recuperar el contenido, ni siquiera Nora. Quedarse atrás. Una mirada engreída y descarada apareció en el rostro de Truemen. Sonrió a Nora y Justin y dijo, «Si sigues adelante, tiraré la botella». Nora y Justin ya no se atrevieron a moverse. Bajo la atenta mirada de las pocas personas, Truemen abrió la bolsa de plástico negra. De hecho, había una botella de suero en la bolsa. Nora había diseñado especialmente la botella para el quinto 16. Con él, el quinto 16 podría salir del frigorífico durante un corto tiempo sin que el contenido se estropeara. Nora miró la tapa de la botella, estaba intacta. Evidentemente nunca antes se había abierto. Se quedó en blanco por un momento antes de finalmente mirar a Sander y preguntar, ¿estás hablando conmigo? Sander miró a Nora y sacudió la cabeza. Nora dijo con una sonrisa, le dije que lo hiciera. Sus palabras hicieron que tanto Justin como Caleb la miraran. Justin tenía una expresión extremadamente horrible en su rostro, mientras que los ojos de Caleb se iluminaron un poco. Pero al momento siguiente, Nora dijo, Truemen se hizo pasar por ti la última vez. Me preocupaba que Truemen ya hubiera aparecido y se estuviera haciendo pasar por ti, así que le pedí a Sander que hiciera una pequeña prueba. Entonces, eso era lo que estaban haciendo. La expresión de Justin se suavizó. Caleb dijo impotente, ¿realmente soy yo? ¿Qué tal esto? Pensemos en un código secreto. Nora pensó por un momento y luego asintió. Está bien, eso también funciona. Los dos decidieron utilizar un código secreto. Después del desayuno, el grupo empacó sus cosas. Bajo la supervisión de Justin, todos abandonaron la casa a lo grande. No hace falta decir que Caleb tomó el mismo vehículo que Justin, Nora y Sander. La furgoneta era extremadamente cómoda.
A diferencia del viaje hasta aquí, en la furgoneta había todo tipo de comida imaginable. Sander sostenía una lata de cola y comía bocadillos, con sus cortas piernas colgando del asiento mientras miraba el programa en la pantalla de televisión en el respaldo del asiento frente a él. Afuera empezó a lloviznar antes de que nadie se diera cuenta. La radio del coche transmitía una noticia: en algunas zonas se han producido tormentas que han provocado desprendimientos de tierra y de lodo. Afortunadamente, no hubo víctimas. ¿Por qué de repente hace tan mal tiempo?, murmuró Nora. Justin se burló y miró a Caleb. Tendrá que preguntarle al señor Gray por qué eligió venir a un lugar como este. Ubicado en el punto de intersección de 3 países, lo que lo convertía en un lugar que a ninguno de los países con los que limitaba le importaba, el lugar estaba destinado a estar asolado por la pobreza y sin valor. La zona era pobre y ruinosa, y las montañas también quedaron sin supervisión. Caleb sonrió irónicamente. De repente, Sander preguntó: ¿habrá algún peligro de deslizamientos de tierra en el camino que estamos tomando? Tan pronto como dijo eso, la camioneta se detuvo de repente. Justin frunció el ceño y preguntó: ¿qué pasa? Delante, Lawrence repentinamente atropelló desde el otro auto. Cuando se abrió la ventana, dijo: «Jefe, esto es terrible. Ha estado lloviendo los 2 últimos días, por lo que se han producido deslizamientos de tierra en las montañas. El camino de enfrente se ha derrumbado». Después del informe de Lawrence, el área donde estaban de repente comenzó a temblar violentamente. Justin y Nora se miraron. Ninguno de los dos dijo nada y ambos se acercaron para agarrar a Sander. «Sal de la camioneta, rápido». Mientras hablaba, Justin logró agarrar a Sander primero. Él y Nora ya no tuvieron tiempo de preocuparse por nada más y saltaron del auto inmediatamente. Caleb también entró en pánico. Se levantó inmediatamente y salió de la furgoneta con ellos. Pero en el momento en que se bajó de la camioneta, de repente vio a la gente afuera parada una al lado de la otra. La furgoneta que había estado temblando todavía temblaba violentamente. Sin embargo, la furgoneta en realidad estaba parada sobre una plataforma vibratoria gigante. Nada se había derrumbado en absoluto. Todo esto fue la estratagema de Justin. Al darse cuenta de esto, Caleb quedó atónito. Frunció el ceño y miró a Justin, perplejo. Justin bajó los ojos. Dijo: «El quinto 16 debe estar contigo. No hay forma de que alguien como Trueman esconda el quinto 16 en la ciudad. Después de todo, eso sería demasiado arriesgado. El hecho de que no lo hayamos encontrado solo puede significar que lo has escondido relativamente bien. En momentos peligrosos, las personas inmediatamente toman las cosas que más les importan antes de evacuar. Incluso si eres Caleb en ese momento, la conciencia de Trueman aún se despertaría, obligándote a realizar una reacción subconsciente. Como tal, su reacción subconsciente y la de Nora fue agarrar a Sander. Justin no había informado a Nora de este plan de antemano. La transmisión de radio en la camioneta, así como el oscurecimiento deliberado de las ventanillas del auto, tenían como objetivo crear una atmósfera oscura y tenue para las personas en la camioneta. Solo cuando Nora reaccionara con naturalidad, Caleb creería lo que estaba sucediendo. La ropa que Caleb llevaba hoy era ropa que Justin había preparado especialmente para el de antemano. Cuando partían, seguramente debió haber escondido el quinto 16 en algún lugar. Lo que sea que Caleb estuviera agarrando en ese momento era el escondite del quinto 16. Estás sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.